estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con las últimas proyecciones para la inflación de noviembre en el dato económico de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Hoy se cumple el primer aniversario desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina y a continuación vamos a hacer un repaso de cómo evolucionaron las principales variables de la economía. Primero, el gran flagelo de la inflación, que arrancó el 2024 en un 25,5% mensual tras la devaluación de diciembre, pero que bajó mes a mes para ubicarse actualmente cerca del 3%. ¿Bajará el 28% anual en 2025, como anticipan las consultoras que releva el Banco Central? Si pasamos al dólar, nos encontramos con un contado con liqui que subió solamente 7% hasta los 1.068 pesos de ayer, frente a una inflación que acumuló más de 110% en el año. Muchos economistas se preguntan entonces si el tipo de cambio no está atrasado. El ajuste fiscal, en tanto, dio resultados indiscutibles y se pasó de un déficit primario del 2,9% del PBI en 2023 a un superávit del 1,8% en los primeros 10 meses de 2024. En ese recorrido, la caída del gasto primario real fue del 29%. Esa contracción del gasto tuvo su correlato en la actividad, que caería por 3% en 2024, mientras que la pobreza habría saltado al entorno del 49% desde el 42% que dejó Alberto Fernández. Vale resaltar acá que la proyección para el 2025 es un crecimiento económico superior al 4% anual y que la pobreza viene cediendo en el segundo semestre de este año. En el frente externo, las reservas netas siguen siendo negativas en el entorno de 4.000 millones de dólares, pero es una mejora considerable desde el rojo de aproximadamente 11.000 millones de dólares al cierre del 2023. ¿Llegarán los fondos frescos del FMI para robustecerlas y salir más rápido del cepo? Para cerrar, los bonos hard dólar subieron entre 60 y 95% este año y los ADRs entre 20 y 275%, con solo 3 caídas para Globant, Adecoagro y Bioceres. Un escenario bullish y atrás quedó el riesgo de un estallido hiperinflacionario. 2. No pasa con tanta frecuencia que hablemos de acciones subiendo por 400% en el espacio de 9 días. Pero es el caso en lo que va de diciembre de Satellogic, la empresa de microsatélites fundada por el argentino Emiliano Kargieman. Efectivamente, Satell viene protagonizando un rally realmente extraordinario en Wall Street, con sus acciones disparándose por más de 20% solo ayer. Como te comentaba en el capítulo de este lunes, la empresa fue recientemente seleccionada por la NASA para un contrato de observación terrestre. Pero ayer hubo una nueva noticia. Estamos hablando de la expansión de un contrato clave con la empresa Sinmax para triplicar la cobertura de monitoreo de pozos petroleros en Norteamérica, superando así las 100 ubicaciones. Y escarbando un poquito más, nos encontramos que en noviembre Satellogic cerró una nueva colaboración con la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos para un programa de tecnología militar. 3 buenas noticias que impulsaron entonces al alza la acción de Satellogic, que cotiza en la bolsa porteña mediante CDR. Pero pese a estas buenas noticias, los desafíos financieros persisten para Satell, que en 2023 facturó 10 millones de dólares, aunque acumuló pérdidas por 61 millones de dólares. En el pasado más reciente, es decir, el primer semestre de este año, sus ingresos crecieron al 115% interanual, pero sus pérdidas aumentaron 12,9% a 33,6 millones de dólares. Con 79 millones de acciones en circulación y un float de 22,7 millones, el papel se mantiene lejos todavía de su máximo histórico de 12 dólares alcanzado en enero de 2022. 3. El Politburó chino anunció ayer una política monetaria moderadamente laxa para el 2025, lo que representa su primer cambio significativo desde el 2011. Al mismo tiempo, el gobierno chino prometió una política fiscal más proactiva para contrarrestar el impacto de los aranceles del 60% que Trump amenaza con imponer a las exportaciones de ese país. En paralelo, Pekín reveló que lanzó una investigación antimonopolio contra Nvidia, el gigante estadounidense de los chips, cuyas acciones cayeron
cayeron por la noticia por 2,6%. La empresa estadounidense, que depende del gigante asiático para el 15% de sus ingresos, está bajo la lupa por la compra de Mellanox Technologies en el 2020. Y se trata de la represalia más reciente en la guerra tecnológica entre ambas potencias, que se intensificó después de que Estados Unidos prohibiera la venta de semiconductores avanzados a China. Pero volviendo al impacto en los mercados del anuncio de un paquete de estímulos en China, el yuan se apreció levemente, mientras que el rendimiento de los bonos chinos a 10 años bajó por debajo de 1,94%. El ETF de MSCI para activos chinos, en tanto, subió por 7,8%, con los traders alentados por un objetivo de crecimiento del 5% para China en 2025. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 1,2% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,6% para Bioceres y caídas de hasta 5,3% para Mercado Libre. Los bonos ley Nueva York cerraron en verdes de hasta 1,6%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.065 pesos, el MEP en 1.049 y el contado con liqui en 1.068 pesos. El Banco Central, por su parte, compró ayer 163 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 737 puntos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos cómo están viendo las consultoras a la inflación de noviembre. Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque el INDEC va a dar a conocer mañana el dato que corresponde a noviembre. Recordemos que la última cifra oficial señaló que en octubre el índice de precios al consumidor perforó la barrera del 3% y quedó en 2,7%. Se trató del número más bajo en lo que va del año y la menor cifra desde noviembre de 2021. Para noviembre pasado, les anticipo que en el sector privado esperan un leve rebote por algunos precios regulados, aunque aclaran que no por eso implica una ruptura de la tendencia a la baja que venía registrando el indicador. Pero entonces, ¿qué inflación esperan las consultoras para noviembre? A través del dato económico de la semana, te cuento que se espera que se ubique en torno al 3%. Por ejemplo, el REM que difunde el Banco Central se ubica en 2,8%, mientras que ECOGO y Fundación Libertad y Progreso calcularon un 2,9%. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de aerolíneas argentinas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. No es que nadie quiere aerolíneas, la provincia sí la quiere. Pocas chances de que Milei apruebe el traspaso de la aerolínea de bandera a una gestión provincial. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.